Imagina que estás caminando por un bosque en silencio. Solo se escuchen tus pasos sobre las hojas secas. De pronto, algo se mueve entre los arbustos a 30 metros. Piensas que es un arbusto sacudido por el viento. No es un arbusto. Es un oso pardo de 500 kilos que acaba de levantar la cabeza y te está mirando directamente a los ojos. Tu corazón se dispara. Tus piernas quieren correr. Tu cerebro grita una sola palabra: huye. Tienes exactamente 3 segundos para tomar una decisión. Y en esos 3 segundos, la inmensa mayoría de las personas hace exactamente lo que no debe hacer. Hoy vamos a desmontar al oso pieza por pieza, desde su cráneo casi indestructible hasta un mecanismo interno que los científicos califican como milagro biológico. Y les prometo algo: cuando termine este video, nunca van a volver a mirar un osito de peluche de la misma manera. Hace 12.000 años, cuando el ser humano todavía estaba aprendiendo a moldear vasijas de barro, cuando no existían ciudades, ni caminos, ni escritura, por estos mismos bosques ya caminaba él, el oso pardo. Estaba aquí antes que las primeras murallas, antes que las primeras guerras, antes que alguien pensara en escribir una sola palabra. Él ya era el dueño absoluto del bosque, la medida misma de lo salvaje, el símbolo viviente de que la naturaleza es capaz de crear obras maestras sin necesidad de planos ni instrucciones. Y los humanos lo supieron desde el principio. Lo llamaron de muchas formas. Los eslavos decían Medved, el que conoce dónde está la miel. Los finlandeses le tenían tanto respeto que ni siquiera se atrevían a pronunciar su verdadero nombre. Inventaron la palabra Karhu, que simplemente significa la bestia. Los yakutos lo llamaban Ebe, abuelo. En cada cultura, en cada rincón de Eurasia, el oso ocupaba siempre el mismo lugar, la cima. No el lobo, no el tigre, no el águila, el oso. En las cuevas de Altamira y Lascaux, los arqueólogos encontraron pinturas de osos que tienen más de 30.000 años de antigüedad. Los cazadores del Paleolítico los dibujaban en las paredes de sus refugios, y no lo hacían por miedo, lo hacían por respeto. Sabían que frente a ellos había una criatura sin igual sobre la tierra firme. Y tenían razón entonces, y siguen teniendo razón hoy. Actualmente, el oso pardo habita desde España hasta Japón, desde Alaska hasta el norte de México. Su área de distribución es la más grande de cualquier depredador terrestre del planeta. Ha colonizado las montañas escandinavas, los Cárpatos, la vastedad de Siberia, la península de Kamchatka, Alaska y las montañas rocosas. Es la única especie de gran depredador que se encuentra igual de cómoda en la tundra ártica que en un bosque subtropical. Esto no es especialización, esto es versatilidad en estado puro, versatilidad llevada al extremo. El primer paso de un osesno en este mundo es un paso desde la oscuridad hacia la luz. Cuando nace, en pleno enero, pesa apenas 500 gramos, es ciego, es calvo, es completamente indefenso. No tiene ni la menor idea de que algún día se convertirá en el señor del bosque. Su madre, todavía medio dormida, lo mantiene caliente con su propio cuerpo mientras afuera la temperatura baja a 30 grados bajo cero. 3 meses después, esa pequeña bola de pelo saldrá de la guarida y comenzará a aprender lo que significa ser una leyenda. Pero empecemos por la herramienta principal, la garra del oso pardo. Esto no es un arma en el sentido convencional. Tiene una longitud de entre 12 y 15 centímetros. Es más larga que tu dedo medio. Las garras del oso no se retraen. Están siempre afuera, siempre expuestas, siempre listas. Y no son afiladas como cuchillas. Son romas y curvadas, como los ganchos de una retroexcavadora. El oso no corta con ellas. Desgarra, rompe, remueve toneladas de tierra como si fuera mantequilla. Un macho adulto de oso pardo pesa entre 250 y 650 kilogramos. En Kamchatka se han registrado ejemplares de 750 kilos. Cuando se pone de pie sobre las patas traseras, alcanza los 3 metros de altura. Imagínate mirando hacia arriba a una criatura del tamaño de un aro de baloncesto. Y ahora viene lo importante. No es una masa gorda y torpe. Es musculatura funcional pura. Cada kilogramo de ese cuerpo trabaja. Cada fibra muscular tiene un propósito. En un sprint corto, el oso pardo alcanza los 60 km/h. Usain Bolt, en el mejor momento de toda su carrera,
Alcanzó 44. Esto significa algo muy concreto. Si un oso decide perseguirte, no tienes ninguna posibilidad de escapar corriendo. Ninguna. Cero. No es una exageración dramática. Es aritmética básica. 60 contra 44. Esa diferencia de 16 kilómetros por hora es el abismo que separa la vida de la muerte, y en el agua la cosa no mejora. El oso nada como un maratonista profesional. Hay casos documentados de osos que cruzaron más de 100 kilómetros en mar abierto, en agua a 4 grados centígrados, sin parar. Un ser humano en esas condiciones pierde la conciencia en 15 o 30 minutos. El oso simplemente sigue nadando. El cráneo del oso pardo es una obra maestra de ingeniería en protección pasiva. El hueso frontal tiene un ángulo de inclinación particular que hace que las balas de calibre pequeño y medio, como las de una pistola, puedan rebotar sin penetrar el cerebro. Los cazadores experimentados lo saben. A un oso no se le detiene con un disparo de pistola en la cabeza. Para una parada fiable se necesita un rifle de alto calibre, y aún así, no siempre funciona. La piel del oso está unida a su cuerpo de una manera diferente a la de la mayoría de los animales. Está ligeramente suelta, como un abrigo que le queda 2 tallas más grande. En una pelea, esto le salva la vida. Si un adversario le muerde el costado, el oso puede literalmente girar dentro de su propia piel y lanzar un contraataque. El enemigo tiene la piel entre los dientes, pero el oso ya lo está mirando de frente, y entonces golpea. La fuerza de un golpe de la pata delantera de un macho adulto supera los 1500 kilogramos. Con ese golpe, un oso rompe la columna vertebral de un toro, de un alce o de un bisonte, de un solo impacto. Para que se hagan una idea, el puñetazo de un boxeador profesional de peso pesado genera unos 700 kilogramos de fuerza. El oso golpea con el doble de potencia, y lo hace con una pata del tamaño de un plato sopero, equipada con garras. Cuando un oso entra en estado de furia, se vuelve prácticamente imparable. Su umbral de dolor se desactiva por completo. Los cazadores han documentado casos en los que un oso con el corazón perforado por una bala recorrió 100 metros más y alcanzó a su atacante. Con el corazón destrozado, 100 metros. Esto no es una leyenda de fogata. Son informes oficiales de inspecciones cinegéticas. Un oso enfurecido es un ser que todavía no sabe que debería estar muerto. Pero el verdadero superpoder del oso pardo es su nariz. La membrana mucosa del interior de su cavidad nasal tiene una superficie 1000 veces mayor que la de un ser humano. Posee 2000 tipos de receptores olfativos, frente a los 400 nuestros. Los bulbos olfativos en su cerebro ocupan un volumen desproporcionadamente enorme. El oso literalmente ve el mundo a través del olor, con la misma nitidez con la que nosotros lo vemos con los ojos. Ahora vienen los datos que cuesta creer. Un oso detecta el olor de carne en descomposición a 30 kilómetros de distancia. Es capaz de identificar el rastro de un ciervo que pasó por ese punto hace 2 días. Una lata de conservas cerrada dentro de tu mochila, para el oso, no está sellada. Él percibe el olor a través de las grietas microscópicas en la tapa y a través del olor de tus dedos en la superficie del metal, aunque la hayas lavado. A 5 kilómetros de distancia, con el viento en contra, el oso ya sabe que en tu campamento hay comida. Sabe lo que desayunaste esta mañana. Sabe que en el bolsillo de tu chaqueta había una barrita de chocolate, aunque ya te la hayas comido. El olor quedó impregnado en la tela. Para un oso, tú eres una baliza ambulante con un cartel luminoso que dice: aquí hay comida. Crees que estás escondido. Te equivocas. En 2008, de noche, en el Parque Nacional de Yellowstone, un oso grizzly abrió 11 vehículos consecutivos. No forzó las cerraduras. Dobló los marcos de las puertas con sus propias manos. Olía comida dentro. Ni siquiera la comida en sí, sino el olor de comida que se había impregnado en la tapicería de los asientos. Los daños superaron los $70,000. Ningún turista resultó herido, porque el oso estaba ocupado con asuntos más importantes. Encontró unas papas fritas. En 2019, en Karelia, un oso se apoderó de la barca de unos pescadores mientras dormían. Más precisamente, llegó hasta la barca porque olió el pescado, la volcó y seleccionó las piezas de la captura que le interesaban.
Los pescadores despertaron por el chapoteo y descubrieron que el oso ya había desayunado y se marchaba con total dignidad, sin prisa, como alguien que sabe perfectamente que se llevó lo que le correspondía. Un día normal en la vida de un oso comienza al amanecer. Es un animal madrugador. Las primeras 3 horas del día las dedica a cazar y buscar alimento. Luego descansa varias horas a la sombra. Al atardecer vuelve a activarse. La ruta diaria de un macho adulto puede abarcar entre 10 y 80 kilómetros. El oso no se queda quieto. Está en movimiento constante, leyendo el territorio continuamente. El oso es un oportunista consumado. El 70% de su dieta es vegetal: raíces, bayas, brotes tiernos, frutos secos. Puede pasar horas excavando la tierra en busca de tubérculos o desarmando un hormiguero para extraer larvas. No es que sea poco exigente, es estrategia pura. La comida vegetal es calórica y está disponible, pero cuando surge la oportunidad de conseguir carne, el oso se convierte instantáneamente en depredador. Al alce, lo caza con un asalto corto y explosivo, generalmente en aguas poco profundas, donde el alce pierde maniobrabilidad. El oso le salta encima, lo sujeta con las garras y con un solo golpe de la pata delantera le fractura la columna o el cuello. El impacto es tan preciso y tan brutal que un alce de 400 o 500 kilos deja de resistirse al instante. Todo el proceso dura menos de 1 minuto. Los osos adoran los hormigueros. Los zoólogos han observado cómo un enorme macho dedicaba 40 minutos a un solo hormiguero, desgarrándolo metódicamente capa por capa, lamiendo hormigas y larvas con devoción absoluta. La expresión de su cara era de felicidad total. Las hormigas, por su parte, le picaban el hocico sin descanso. El oso estornudaba, resoplaba y seguía comiendo, porque las larvas son un manjar, y los manjares no se dejan a medias. Cuando un oso encuentra una colmena silvestre, nada en el mundo va a detenerlo. Las abejas le pican en la nariz, en las orejas, en los párpados. Él ni se inmuta. El aguijón de una abeja físicamente no puede atravesar su pelaje denso. La nariz es el único punto vulnerable, y el oso la aguanta estoicamente a cambio de la miel. Miles de picaduras cada vez. Eso se llama saber lo que uno quiere. El territorio de un macho adulto abarca entre 200 y 2000 kilómetros cuadrados. Marca los límites con regularidad, frotándose contra los árboles con la espalda y los hombros para dejar su olor, y hace marcas con las garras lo más alto que puede, para que cualquier competidor las vea y entienda que aquí vive alguien muy grande. Cuanto más alta está la marca, más respeto impone. Algunos árboles en la taiga están arañados a 2,5 metros de altura. Puedes imaginarte quién hizo eso. Cada otoño, en los ríos de Kamchatka y Alaska, ocurre un espectáculo que no tiene equivalente en ningún otro ecosistema del planeta: el desove del salmón del Pacífico. Los ríos se llenan literalmente de peces, y en ese momento, en las orillas, se congregan los osos. Decenas de ellos, a veces más de 100. Todos han venido por lo mismo: llenar el estómago antes del invierno, y es en este momento cuando el oso se revela desde un ángulo completamente inesperado. La pesca del salmón es un arte que los osos aprenden durante años. Un oso joven se mete al agua y persigue los peces torpemente, sin atrapar nada. Un adulto experimentado ocupa el mejor puesto junto a un rápido, donde el salmón salta contra la corriente y simplemente espera con la boca abierta. El pez le vuela directamente entre los dientes. Un oso experto atrapa salmones con una efectividad del 80%. Eso es más que un pescador profesional con caña. En los períodos de máxima abundancia, los osos se convierten en gourmets caprichosos. Atrapan un salmón, le comen solo las huevas, la piel y el cerebro, que son las partes más grasas, y tiran el resto, 5 kilos de carne de una sola pieza, abandonados en la orilla. Detrás vienen las águilas, los lobos y los cuervos. El oso, sin pretenderlo, alimenta a todo el ecosistema, incluso cuando solo está pensando en sí mismo. Entre los osos que pescan existe una jerarquía estricta. El mejor lugar es para el macho más grande. El resto se distribuye por orden de nombre, antigüedad y tamaño. Los jóvenes pescan en los rápidos menores, río abajo.
Lo importante es que los conflictos son raros. Los osos son pragmáticos. Gastar energía peleando cuando hay tanto pescado alrededor es una estupidez. La jerarquía funciona sin sangre. Un solo movimiento lateral de cesión ya es una capitulación aceptada. Los osos jóvenes en su primera temporada de pesca son un espectáculo cómico aparte. Se tiran al agua, corren detrás de los peces, se caen, se levantan, persiguen las colas de los salmones como cachorros detrás de una pelota. A veces atrapan un pez por pura casualidad y se asustan tanto que lo sueltan. Los biólogos que han observado esto durante horas han confesado que es difícil tomarlo como ciencia seria cuando un oso de 50 kilos falla por tercera vez consecutiva, intentando atrapar un pez del tamaño de su cabeza. En un buen día junto al río, un oso adulto devora entre 30 y 40 salmones grandes. Esos son aproximadamente 30.000 calorías. Durante la temporada de desove, un oso acumula hasta 2 kilogramos de grasa al día. En 3 semanas de pesca, hasta 40 kilos de grasa pura. Esa es su cuenta bancaria para el invierno. Cada salmón es un depósito a plazo fijo que solo se abrirá en primavera. Los osos son solitarios, pero no es una soledad por desgracia. Es una estrategia consciente y deliberada. Un solo oso en un territorio significa más comida, más recursos, menos competencia. Cuando dos machos adultos se encuentran, siempre es un momento de tensión máxima. Se detienen, se evalúan mutuamente. Tamaño, olor, edad. En la mayoría de los casos, el más pequeño se retira por voluntad propia, sin pelear, porque el perdedor en una pelea entre osos a menudo no sobrevive. Cuando evitar el combate es imposible, la pelea es aterradora. Dos machos adultos, cada uno de 300 a 500 kilos, se levantan sobre las patas traseras y empiezan a trabajarse con las delanteras como boxeadores. Golpes con las garras, mordiscos, intentos de derribar al rival. Estos combates duran desde unos pocos minutos hasta media hora. Cuando terminan, ambos animales están cubiertos de heridas. El perdedor se va. El ganador también se va, solo que más despacio. La única excepción a la regla de la soledad es la osa con sus crías. Esa es la unidad social del mundo de los osos. La madre y los osesnos permanecen juntos entre 1 año y medio y 2 años. Durante ese tiempo, ella les enseña absolutamente todo: dónde buscar comida, cómo evitar peligros, cómo comportarse frente a otros osos. Los osesnos son alumnos, y la escuela es dura. La madre no perdona errores que puedan costar la vida. Una osa con crías es el ser más peligroso del bosque, no porque sea agresiva por naturaleza, sino porque está protegiendo a sus hijos. Emite un sonido especial e instantáneamente los osesnos trepan al árbol más cercano. Los osos jóvenes escalan árboles más rápido que las ardillas. Mientras los hijos están a salvo arriba, la madre se encarga de la amenaza y no avisa 2 veces. Los biólogos han observado cómo una osa de 120 kilos se enfrentaba sin ningún miedo a un macho de 450. Él venía hacia sus crías. Ella no huyó. Se plantó delante de él, rugió, hizo embestidas falsas. En la gran mayoría de estos casos, el macho se retira, porque el precio de la victoria, que serían heridas graves infligidas por una madre enloquecida, no compensa el esfuerzo. A veces el más pequeño gana simplemente porque no tiene nada que perder. Los osesnos juegan constantemente, y esto no es simple diversión. Cada juego es un entrenamiento. La lucha les enseña a mantener el equilibrio y a golpear. La persecución desarrolla su velocidad. Trepar a los árboles perfecciona su coordinación. La naturaleza no creó la infancia como un período de descanso. Cada minuto de juego de un osesno es una inversión en la supervivencia del oso adulto. La evolución sabe exactamente lo que hace. Grizzly y oso pardo. El mismo animal, la misma especie biológica, Ursus arctos. El grizzly es simplemente la subespecie americana, pero 10.000 años de existencia separada en condiciones diferentes los han hecho notablemente distintos. El rasgo externo principal es la joroba. El grizzly tiene entre los omóplatos un enorme nudo de músculos. No es grasa, es el sistema hidráulico que potencia sus patas delanteras, diseñado para voltear rocas de varios quintales. La joroba del grizzly es un prodigio de anatomía funcional. Sus músculos se conectan a las patas delanteras
y les dan una fuerza descomunal en el movimiento de excavación. Un grizzly voltea rocas de 200 a 300 kilos con una sola pata. Excava el permafrost como si fuera arena. Destruye la madriguera de una marmota con la misma facilidad con la que un humano abre una lata de conservas. El oso pardo siberiano es físicamente más débil en este movimiento específico porque carece de esa joroba. El carácter del grizzly fue moldeado por su geografía. Vive en espacios abiertos, no hay dónde esconderse, no hay a dónde huir. Así que la evolución eligió otra estrategia: atacar primero con la máxima intensidad posible. El grizzly es más agresivo que el oso siberiano. Ataca de forma preventiva si percibe una amenaza. Su principio vital es simple: la mejor defensa es un ataque demoledor, y esa estrategia ha funcionado durante millones de años. El oso siberiano evolucionó en bosques densos. Su estrategia es diferente. Ante el peligro, suele elegir la retirada o la espera. Puede observar a un humano durante horas sin dejarse ver. Reacciona de manera más inteligente ante situaciones desconocidas. Esto no significa que sea más seguro. Significa que es más difícil de predecir. El grizzly ataca abiertamente. El oso siberiano puede estar esperando el momento perfecto. Un dato fascinante: el oso polar no es una especie separada en el sentido profundo. Desciende directamente del oso pardo, de hace aproximadamente 150.000 años. Los osos pardos irlandeses son sus parientes genéticos más cercanos, y hoy, en las zonas donde sus territorios se superponen, se cruzan entre ellos y producen crías viables, los llamados pidsley o grolar. Son híbridos fértiles y perfectamente funcionales. La evolución no ha terminado. Está ocurriendo ahora mismo, mientras miras este video. A lo largo de toda la historia de la expansión humana por Eurasia, el oso ha sido su vecino más cercano, y la relación nunca fue sencilla. Los campesinos le temían y lo veneraban al mismo tiempo. Matar un oso se consideraba una hazaña. Su carne se comía en celebraciones especiales. Sus garras se llevaban como amuletos protectores. El miedo y el respeto siempre caminaron de la mano, porque el ser humano intuía que esa criatura pertenecía a otro orden de existencia. Los conflictos más frecuentes giran en torno a los colmenares. El oso huele la miel a muchos kilómetros. Llega de noche y destroza todo metódicamente. Una sola noche de trabajo y un año entero de esfuerzo del apicultor queda arrasado. En Siberia, en Karelia, en la región de Krasnodar, estos casos se registran cada año. Las abejas le pican, él estornuda y sigue adelante. Las vallas eléctricas son lo único que funciona con cierta fiabilidad, pero no siempre. Los científicos modernos estudian a los osos con collares GPS. Esto permite rastrear cada movimiento del animal en tiempo real. Y los datos revelaron algo sorprendente. Los osos no son bestias que vagan al azar. Recuerdan la ubicación exacta de cada arbusto de bayas, cada río con peces, cada sendero de osos en un territorio de cientos de kilómetros cuadrados. Su memoria espacial supera la de muchos primates. En los parques nacionales norteamericanos, los osos se han acostumbrado tanto a los humanos que se han vuelto descarados. En Yellowstone se han registrado casos de osos que caminaban tranquilamente a través de un campamento turístico, ignorando a la gente que tocaba campanas, gritaba y retrocedía aterrorizada. El oso simplemente iba hacia un olor interesante. Un turista, presa del pánico, le lanzó un sándwich. El oso lo atrapó en el aire, se lo comió y siguió caminando. No necesitaba más motivación. Los conflictos entre osos y ganaderos son un problema crónico en Alaska, Canadá y las regiones siberianas. El oso viene por el ganado, especialmente en otoño, durante el período de hiperfagia. Una sola incursión y varios terneros desaparecen. Las compañías de seguros en Canadá pagan decenas de millones de dólares cada año por daños causados por osos. Y al mismo tiempo los osos están protegidos por la ley. Es un equilibrio de intereses sin soluciones fáciles. La taiga del Ussuri es el único lugar en la Tierra donde dos depredadores absolutos comparten el mismo territorio, el tigre siberiano y el oso pardo. Llegaron a ese punto por caminos opuestos. El tigre subió desde los bosques tropicales del sur. El oso bajó desde los bosques boreales del norte. Se encontraron en el Primorje ruso. Y eso no es una convivencia pacífica.
Es una guerra fría permanente con estallidos periódicos de violencia. El tigre caza al oso de la misma manera que caza a cualquier otra presa. Sigilo, acecho, ataque desde atrás por sorpresa. El objetivo es morder las vértebras cervicales al instante. Esta técnica funciona con un corzo, con un ciervo, incluso con un jabalí de 200 kilos. Pero con el oso adulto, hay un problema que el tigre no puede resolver fácilmente. El cuello de un macho adulto está cubierto por una capa tan gruesa de músculo y grasa que los colmillos del tigre, con sus 8 centímetros de largo, físicamente no alcanzan la columna vertebral. Cuando el tigre se aferra a la nuca del oso, ocurre algo que el felino no esperaba. El oso usa su piel suelta, gira literalmente dentro de ella. El tigre tiene la piel entre las fauces, pero la cara del oso ya lo está mirando de frente. Y entonces viene el golpe. Una pata de 1500 kilos de fuerza. El tigre pesa entre 180 y 200 kilos. Un solo impacto basta para fracturarle las costillas. En un combate frontal abierto, el oso se levanta sobre las patas traseras. Es una táctica brillante. Protege el cuello vulnerable, eleva el centro de gravedad y libera las patas delanteras para atacar. El tigre está acostumbrado a presas que huyen o que caen. El oso no hace ni lo uno ni lo otro. Se queda de pie y empieza a trabajar metódicamente al tigre con las patas delanteras, como si fueran mazos de demolición. Los biólogos del proyecto Tigre del Amur han documentado un patrón fascinante. Los osos roban a los tigres regularmente. El oso escucha o huele una presa recién cazada por el tigre y viene a quitársela. El tigre es un cazador perfecto, pero comprende algo fundamental. Pelear con un oso significa arriesgarse a sufrir una herida grave, y una herida grave en la taiga equivale a la muerte. Así que casi siempre el tigre se retira y el oso se come su presa. Esto se llama cleptoparasitismo, o dicho de forma más directa, descaro respaldado por superioridad física. Según los estudios a largo plazo, en el 50% de los enfrentamientos gana el oso. En el 27% gana el tigre, generalmente cuando ataca a osos dormidos o a ejemplares jóvenes. En el 23% restante, ambos se retiran con heridas serias. Un dato clave: el tigre solo caza osos intencionalmente cuando está al borde de la inanición. Un tigre experimentado sabe que es una presa demasiado costosa. Es mejor cazar un ciervo. Menos riesgo, más carne por unidad de esfuerzo. A finales de agosto, algo se activa en el cerebro del oso. El mecanismo de saciedad se desconecta por completo. El oso entra en un estado llamado hiperfagia, una ingesta descontrolada y compulsiva de alimento. Come 20 horas al día, arándanos, moras, piñones, raíces, peces, lo que sea. Su objetivo es consumir entre 20.000 y 30.000 calorías diarias. Eso equivale aproximadamente a 50 pizzas grandes cada día, durante 2 meses seguidos. A lo largo del verano y el otoño temprano, el oso puede duplicar su peso corporal. Un macho que pesaba 250 kilos en primavera llega a noviembre con 450 o 500. De esos, entre 180 y 200 son kilogramos de grasa subcutánea pura. Y esa grasa no es solo una reserva de calorías, es aislamiento térmico, es fuente de agua, es materia prima para fabricar proteínas y hormonas. Sin ella no hay hibernación, sin hibernación no hay primavera, sin primavera no hay futuro. Los piñones de cedro son la fuente de calorías más importante. 100 gramos de piñones contienen unas 700 calorías. Un oso puede comerse varios kilos de piñones en una sola visita a un bosque de cedros. No los pela uno por uno, se llena las mejillas, mastica y traga puñados enteros. Las ardillas y las ardillas listadas, que trabajaron semanas recolectando esos piñones, solo pueden observar y protestar, que es exactamente lo que hacen, y lo hacen ruidosamente. Durante el período de hiperfagia, los osos se convierten en una auténtica pesadilla para los agricultores. Una sola noche en un campo de maíz y varias toneladas de cosecha quedan destruidas. El oso no selecciona, devora y aplasta, aplasta y devora. En las regiones montañosas de Rumania y Eslovaquia, el daño anual causado por osos a la agricultura se mide en millones de euros. Los osos
Están protegidos por la legislación de la Unión Europea. Los granjeros están desesperados. Los osos están perfectamente satisfechos. La elección del lugar para la guarida de invierno es un asunto serio. El oso dedica varias semanas a esta decisión. Busca una ladera con buen drenaje para que no se inunde con el deshielo, protegida del viento, de difícil acceso para otros depredadores, bajo las raíces de un gran árbol o en una grieta entre rocas. Algunas guaridas son utilizadas por generaciones sucesivas de osos. La misma cueva durante décadas. La guarida es una habitación pequeña, apenas un poco más grande que el propio oso. Entra de espaldas, se acomoda y empieza a esperar. Afuera, la nieve se va acumulando gradualmente, y la nieve es el mejor aislante térmico que existe. Bajo una capa gruesa de nieve, la temperatura dentro de la guarida se mantiene alrededor de 5 grados centígrados positivos, aunque afuera haga 30 bajo cero. El oso ha convertido su refugio en un termo perfecto. La hibernación del oso no es muerte, no es un desmayo, es un estado de precisión milimétrica. La temperatura corporal baja de 37 a 31 grados. El pulso desciende de 40 o 50 latidos por minuto a solo 8 o 10. La respiración se reduce a una inhalación cada 45 segundos. El metabolismo disminuye un 53%. Pero aquí viene lo realmente extraordinario. El oso conserva su tono muscular intacto. Sus músculos no se atrofian. Sus huesos no pierden densidad. Esto contradice absolutamente todas las leyes conocidas de la fisiología. La hibernación del oso no es un sueño profundo como el de los roedores. Un suslik en hibernación baja su temperatura casi a 0 grados. Puedes cogerlo con las manos y no se despierta. El oso es otro asunto completamente distinto. Un oso perturbado se despierta en cuestión de segundos. Cualquier sonido anormal cerca de la guarida puede sacarlo de su letargo. Y por eso exactamente los cazadores que tropiezan accidentalmente con una guarida se encuentran en peligro mortal. El animal sale ya en modo de ataque. Hay un enigma que los científicos intentaron resolver durante décadas. ¿Cómo es posible que un oso no vaya al baño durante 6 meses? La respuesta es fascinante. Sus riñones siguen filtrando la sangre, pero la urea no se expulsa al exterior. El hígado la recicla y la convierte de nuevo en aminoácidos. Esos aminoácidos se utilizan para construir proteínas nuevas. El oso literalmente recicla sus propios desechos metabólicos y los transforma en material de construcción celular. Este mecanismo es tan extraordinariamente eficiente que la NASA lo estudió como modelo para los vuelos espaciales de larga duración. En primavera, el oso sale de la guarida habiendo perdido entre el 30 y el 40% de su peso. De 450 kilos quedan entre 280 y 300, pero incluso eso es un prodigio. Ha conservado el 90% de su masa muscular. Un ser humano que pase 6 meses en cama no puede ponerse de pie por sí mismo. El oso sale de su guarida y pocas horas después ya está pescando. Sus músculos estuvieron trabajando durante el sueño, realizando contracciones mínimas para mantener el tono. Los biólogos lo llaman ejercicios isométricos durante el sueño. La evolución inventó un programa de entrenamiento para dormidos. Lo más asombroso ocurre en enero. En plena hibernación, la osa da a luz sin llegar a despertarse del todo. En un estado de semisueño, las crías nacen diminutas, 500 gramos, ciegas, desnudas, completamente indefensas. Pero el instinto las guía hasta los pezones de la madre. La leche de la osa contiene un 30% de grasa. Es más densa que cualquier nata o crema que conozcas. Con esa leche, los osesnos pasan de 500 gramos a 5 kilos en solo 3 meses. Y la madre no come ni bebe durante todo ese tiempo. La grasa de su cuerpo alimenta a 2, 3 y a veces 4 crías simultáneamente. En abril, los osesnos ven el mundo por primera vez. Todo es un descubrimiento. La nieve es un material frío y extraño. El sol es demasiado brillante. El viento no se entiende. Los árboles son altos y fascinantes. Un osesno vio su propia sombra por primera vez, se asustó y corrió hacia su madre. Otro intentó morder un pino y resopló indignado. Un tercero se cayó a un arroyo y estuvo gritando 3 minutos hasta que su madre lo sacó. Comienza el aprendizaje. Comienza la vida.
Entre los osos existe un fenómeno que los científicos han documentado en numerosas ocasiones. Los machos grandes cazan osesnos. No es agresión aleatoria, es estrategia pura. Al matar a las crías de otro macho, el macho dominante consigue dos objetivos a la vez: elimina futuros competidores y devuelve a la hembra al ciclo reproductivo, porque una osa que pierde a sus crías vuelve a estar disponible para el apareamiento. Es un mecanismo cruel, pero eficiente. Y por eso exactamente las osas con crías son los seres más peligrosos del bosque. No por agresividad innata, sino porque saben que la amenaza puede venir de los suyos. La osa ataca todo lo que se mueve cerca de sus crías. Un humano, otro oso, un alce, todo. Su agresión no es rabia ciega, es protección fría y calculada, y está dispuesta a morir por sus crías. Todos los depredadores del bosque lo saben. A pesar de toda la dureza del mundo de los osos, el vínculo entre la osa y sus crías es asombrosamente tierno. La madre los lame durante horas, juega con ellos, les enseña dónde encontrar comida, cómo sortear los peligros, cómo moverse por el territorio. 1 año y medio. Eso dura la formación. Después los expulsa, porque comienza un nuevo ciclo reproductivo. No es crueldad, es la ley de la especie. Se las arreglarán. Ella les enseñó todo lo que necesitan. El oso es uno de los mamíferos con mayor desarrollo intelectual fuera del orden de los primates. Su cerebro es proporcionalmente grande. Utiliza herramientas simples. Se han registrado casos de osos en zonas costeras que usaban piedras para abrir conchas de moluscos. En Alaska, los osos aprendieron a abrir los contenedores de basura especiales diseñados a prueba de osos, que tienen varios mecanismos de cierre, mediante un sistema de prueba y error. Los diseñadores de esos contenedores suelen decir que la diferencia de inteligencia entre un oso y algunos turistas es mínima. Los osos detectan las cámaras trampa. Los zoólogos han notado que los osos reducen la velocidad al pasar frente a cámaras ocultas, las olfatean y con frecuencia miran directamente al objetivo. Algunos individuos empezaron a posar deliberadamente ante ellas. Y esto no es broma. 2 osos en Yellowstone fueron fotografiados cientos de veces. Ambos claramente sabían dónde estaban las cámaras, y en cada pasada giraban la cara hacia el lente. Nadie les enseñó a hacer eso. La memoria espacial del oso es extraordinaria. Recuerda la ubicación exacta de cada arbusto de bayas, cada río con peces, cada punto de alimentación en un territorio de cientos de kilómetros cuadrados. Los estudios con GPS han demostrado que los osos regresan a árboles y arbustos específicos año tras año, con una precisión de pocos metros. No buscan, saben. Esto no es instinto, es memoria. Los científicos los llaman mapas vivientes. En Yellowstone hubo un oso famoso, al que apodaron Yogi. Sistemáticamente abría los coches de los turistas en busca de comida. En 8 años abrió más de 50 vehículos, dañó varias tiendas de campaña, y en una ocasión le arrebató una mochila directamente de las manos a un turista estupefacto. Los guardaparques lo reubicaron 3 veces en zonas remotas del parque. Cada vez regresó, cruzando montañas y ríos, guiándose por la memoria. Eso se llama inteligente y motivado. Diciembre, 40 grados bajo cero. En una guarida bajo las raíces de un enorme cedro debería estar durmiendo un oso, pero no duerme. Algo salió mal. No acumuló suficiente grasa, o los leñadores talaron el árbol y destruyeron la guarida, o los furtivos lo molestaron en octubre. El oso salió en enero. No despertó. Salió. A la taiga, al frío extremo, sin reservas suficientes de grasa. Acaba de nacer un chatún. El chatún es un oso en estado de agonía. Su organismo necesita hibernar, pero no hay grasa para sustentarlo. Los músculos empiezan a consumirse. El cuerpo pasa al metabolismo de proteínas. Por el frío, las almohadillas de las patas se congelan. Cada paso es dolor. Detenerse significa congelarse y morir. Seguir moviéndose significa seguir sufriendo. El chatún no tiene elección. Se mueve siempre hacia adelante, hacia el olor de comida, hacia el calor, hacia una vida que ya no existe. La psique del chatún está alterada. El miedo ha desaparecido. Un oso normal rodea las aldeas. El chatún camina directamente hacia el humo de las chimeneas, hacia el ladrido de los perros, hacia el olor de los contenedores de basura.
Es rectilíneo como un tanque, no ruge, ataca en silencio. En las viejas crónicas siberianas se describen casos de chatunes que atravesaron el techo de una casa o arrancaron marcos de ventanas para llegar a las personas que había dentro. Eso no es caza, eso es desesperación. La aparición de un chatún cerca de un poblado es una situación de emergencia. La aldea se cierra, los niños no salen a la calle, los perros se meten dentro de las casas, se movilizan cazadores experimentados, la policía, a veces los servicios de emergencia. Hacer que un chatún vuelva a una guarida es imposible. No se irá, no tiene a dónde ir. Para él no existe el invierno como estación de descanso. Para él solo existe el dolor y el hambre. E irá a donde haya comida, mientras pueda caminar. El destino de un chatún es siempre trágico. Aunque consiga encontrar suficiente alimento, la congelación de las patas, el agotamiento muscular y el trastorno metabólico no le permitirán sobrevivir al invierno. El chatún está condenado, no lo sabe, simplemente camina, y ahí reside toda la tragedia de esta criatura. No es un monstruo, no es un zombi, es solo un oso que no consiguió dormirse, y ahora está pagando por ello el precio más alto. El oso es un ingeniero fundamental de los ecosistemas forestales. Un ejemplo basta para entenderlo. Arrastra salmones desde el río hasta el interior del bosque. Los restos de pescado se descomponen y fertilizan el suelo. Los científicos descubrieron que los árboles que crecen cerca de las zonas donde los osos se alimentan crecen 3 veces más rápido que los que están lejos del río. El nitrógeno del océano, transportado al bosque a través del salmón y del oso, nutre los árboles. El oso es un sistema de transporte de nutrientes. Sin él, el bosque se empobrece. El oso es también el dispersor de semillas más importante de la taiga. Come bayas enteras y luego recorre decenas de kilómetros. Las semillas, al pasar por su sistema digestivo, no solo sobreviven, sino que germinan mejor, porque la acidez estomacal debilita la cubierta protectora de la semilla. Un oso recorre hasta 50 kilómetros al día y va dejando semillas plantadas a lo largo de toda su ruta. Es un jardinero involuntario. La taiga existe, en parte, gracias a su trabajo. Los osos remueven extensas áreas de terreno buscando raíces, larvas y roedores. Después de su paso quedan parcelas de tierra revuelta. Eso no es destrucción, es preparación del terreno. En esa tierra removida las semillas germinan más rápido y el bosque joven se desarrolla mejor. Investigaciones en Escandinavia demostraron que en las zonas donde los osos se alimentan activamente, la biodiversidad vegetal es un 23% mayor que en las zonas donde no hay osos. El oso alimenta al bosque incluso de forma indirecta. Los restos de sus comidas son aprovechados por águilas, cuervos, zorros, lobos e insectos. En las regiones donde hay muchos osos, la densidad poblacional de otras especies también es más alta, porque el oso genera recursos alimentarios para toda la cadena. Si eliminas al oso, todo el ecosistema empieza a degradarse. Esto se ha demostrado con el ejemplo de aquellas regiones de Europa donde los osos fueron exterminados en el siglo XIX. El oso polar es el mayor depredador terrestre del planeta. Los machos alcanzan los 800 kilogramos. Es un descendiente directo del oso pardo que en 150.000 años se transformó en la máquina perfecta para sobrevivir entre los hielos. Su pelaje es hueco por dentro. Funciona como fibra óptica, canalizando la luz solar hacia su piel negra que absorbe el calor. Sus patas están cubiertas de pelo en la parte inferior para lograr tracción sobre el hielo. Puede detectar una foca bajo 1 metro de hielo sólido. El oso del Himalaya es el pariente más cercano del oso pardo, pero es una especie diferente. Es más pequeño, más oscuro, con una característica mancha blanca en el pecho en forma de media luna. Es un trepador excepcional. Pasa más tiempo en los árboles que cualquier otro oso del mundo. Recoge frutas, nueces y miel directamente de las ramas. En Japón lo llaman Tsuki no Waguma, el oso con la luna. Su población en Asia está amenazada por la deforestación. El oso malayo es el oso más pequeño del planeta. Pesa entre 27 y 80 kilos. Tiene la lengua más larga de todos los osos, hasta 25 centímetros, que usa para extraer miel de las colmenas y insectos de las grietas en la corteza.
A pesar de su tamaño reducido, es increíblemente fuerte para sus dimensiones. Se han documentado ataques de osos malayos a personas adultas que terminaron con lesiones graves. Pequeño no significa inofensivo. El oso de anteojos es el único oso que vive en Sudamérica. Habita los Andes, desde Venezuela hasta Bolivia. Debe su nombre a los anillos blancos alrededor de los ojos que parecen gafas. Es un excelente trepador que pasa horas en las copas de los árboles comiendo frutas. Desciende de osos que cruzaron el Istmo de Panamá desde Norteamérica hace entre 2 y 3 millones de años. Es el oso más solitario del planeta. Su pariente más cercano vive en Asia. La mayor amenaza para los osos hoy no son los cazadores, es la fragmentación de su hábitat. Las carreteras dividen los bosques en islas aisladas. El oso no puede cruzar una autopista. El riesgo es demasiado alto. Su territorio se encoge. Las poblaciones se aíslan. La endogamia aumenta. En Europa Occidental quedan apenas unos pocos cientos de osos pardos, repartidos entre los Alpes, Cantabria y los Montes Dináricos. Son fragmentos de lo que una vez fue una población unificada. El oso polar es el que enfrenta la amenaza más grave. El hielo ártico se derrite. El período estival sin hielo se alarga cada año. Las focas, su presa principal, son cada vez menos accesibles. Los osos polares se ven obligados a nadar distancias cada vez mayores, buscando placas de hielo. Se han documentado casos de osos que murieron ahogados en mar abierto, agotados tras días enteros nadando sin encontrar hielo. Según las proyecciones de los biólogos, si se mantiene el ritmo actual de cambio climático, para el período entre 2050 y 2080, podrían desaparecer 2/3 de la población de osos polares. Pero también hay buenas noticias. En Austria, Italia y Eslovenia se están llevando a cabo programas de reintroducción de osos. En los Cárpatos, la población se ha estabilizado. En Alaska y Canadá está creciendo. En Rusia hay aproximadamente 120.000 ejemplares. Es la mayor población del mundo. El oso no se rinde, se adapta, encuentra maneras de vivir junto al ser humano, a veces para disgusto mutuo de ambas partes. Imagina que vas caminando por un sendero, una curva. A 15 metros hay un oso. Él te mira, tú lo miras. Tu cerebro emite una orden. Corre. Esa es la orden más letal que tu cerebro puede darte. En el momento en que echas a correr, activas en el oso el programa de perseguir a lo que huye. Es un reflejo. Millones de años de evolución. Te alcanzará en 3 o 4 segundos. No corras. Nunca. El comportamiento correcto al encontrarse con un oso es el siguiente. Quédate donde estás. Levanta los brazos para parecer más grande. Habla con voz calmada y grave. No grites. Los gritos suenan como los de una presa herida. No mires al oso directamente a los ojos. Un depredador interpreta la mirada directa como un desafío. Lentamente, sin darle la espalda, empieza a retroceder. Dale al oso la información de que eres un humano, algo raro, pero que no huye, no una presa. Las cargas falsas forman parte del repertorio del oso. Se lanza hacia ti a toda velocidad y se detiene a pocos metros. Es una prueba. Si corres, puede perseguirte en serio. Si te mantienes firme, hay una alta probabilidad de que se vaya. Mantenerse firme cuando una bestia de 300 kilos carga hacia ti a toda velocidad requiere un autocontrol enorme, por supuesto. Pero es posible, y es la única opción. Si el oso te derriba, hazte el muerto. Tírate boca abajo, manos entrelazadas en la nuca. Protege el cuello. La mochila será tu escudo para la espalda. Separa las piernas para que sea más difícil voltearte. No te muevas. No grites. El 90% de los ataques de osos son defensivos. El oso quiere que la amenaza desaparezca. Cuando dejas de moverte, ya no eres una amenaza. El oso se irá. El mejor encuentro con un oso es el que no ocurre. Regla número 1. Nunca dejes comida en la tienda de campaña ni cerca del campamento. Cocina lejos del lugar donde vas a dormir. Cuelga los alimentos entre 2 árboles a 4 metros de altura. No camines por el bosque en silencio. Habla en voz alta o usa cascabeles para osos. Dale al oso aviso de tu presencia. Él se irá primero. Eso es lo que desea naturalmente. Para los pueblos indígenas de Siberia, los evencos, los yakutos, los nanais, el oso ocupa el centro de su vida espiritual.
Matar un oso es un ritual que requiere ceremonias específicas. No se dice maté al oso, se dice encontré al oso. No se puede pronunciar su verdadero nombre cerca del bosque. Sus huesos se guardan de una manera especial. Estas tradiciones no son supersticiones, son la experiencia acumulada de miles de años de convivencia con un ser peligroso, destilada en reglas que protegen tanto al humano como al animal. Nosotros convertimos al oso en un juguete de peluche. El osito Paddington, el Misha olímpico, Winnie the Pooh, todos son grandullones bonachones con ojos tiernos. Es el acto de reinterpretación cultural más exitoso en la historia de la humanidad. Tomamos a una criatura capaz de partirle la columna a un bisonte de un solo golpe y la convertimos en protagonista de cuentos infantiles. Al oso, probablemente, le da exactamente igual. Está ocupado con cosas importantes, comiendo frambuesas silvestres y sin leer cuentos para niños. El oso sobrevivió a las eras glaciales, sobrevivió a las extinciones masivas que aniquilaron a la mayoría de los grandes mamíferos, sobrevivió a la invasión del ser humano en su territorio, se adaptó al cambio climático, a la tala de bosques, a la vecindad con aldeas y ciudades. 12.000 años a nuestro lado y sigue aquí. Eso no es terquedad, eso es lo que significa estar vivo de verdad. Mientras haya un oso en el bosque está vivo. Esto no es una metáfora bonita, es una realidad ecológica verificable. El oso es el indicador de salud de un ecosistema. Donde él está, el bosque es complejo, rico, con múltiples niveles de vida. Donde él no está, el bosque se simplifica, se empobrece, pierde diversidad. El oso no solo habita el bosque, lo crea. Con cada paso, con cada hoyo que excava, con cada salmón que arrastra desde el río hasta la espesura. Un oso joven recorriendo su territorio por primera vez lleva dentro de sí millones de años de evolución. No lo sabe, solo olfatea el aire y camina hacia donde lo lleva el olor. Pero en cada uno de sus movimientos hay una respuesta de la naturaleza a la pregunta más antigua del mundo. ¿Cómo sobrevivir en un lugar donde solo sobreviven los mejores? La respuesta es simple: sé fuerte, sé inteligente, sé paciente, conoce tu territorio y nunca te rindas. El oso no es el villano de una película de terror, ni un peluche con botones en los ojos. Es una criatura sin equivalente en la suma de sus cualidades sobre la tierra firme. Un ser que puede pelear con un tigre, sobrevivir al frío ártico, cruzar océanos nadando y olerte a 30 kilómetros de distancia. Un ser que pare a sus crías mientras duerme y alimenta un bosque entero con salmón. Un ser que merece nuestro respeto y nuestra comprensión. Su hogar es un territorio donde las leyes humanas no rigen. Allí impera el derecho del más fuerte, del más inteligente, del que mejor comprende las reglas de este mundo. El bosque existe bajo sus propias normas. Esas normas son más antiguas que nosotros, son más sabias que nosotros, y lo mejor que podemos hacer es entrar en ese mundo con respeto, con conocimiento y con la plena conciencia de quién es aquí el verdadero dueño. El sol del atardecer ilumina la taiga por última vez en este día. En algún lugar allí abajo, invisible desde la altura, un animal enorme levanta la cabeza y olfatea el aire del anochecer. Sabe que estás aquí, siempre lo sabe. Mientras exista este bosque, existirá él, dueño, ingeniero, leyenda, el oso.